Egun on guztioi, bada ordu eta hasiera emango diogu. Lehenengo puntua, 2025, 12 eta 18 bilkuraren aktaren onesteko proposamena, norbaitek itxartu nahi du? Inor? Orduan, aho batez. Bigarrena, kontrol jarduera, Fitur 2026. En este punto del orden del día se ha enviado junto con la convocatoria la información. De todas formas, de forma breve, voy a pasar a explicar un poco qué es lo que se va a tratar en Fitur. De hecho, el propio concejal suplente en materia de turismo está en Fitur, por eso no ha podido acudir a esta reunión. Y con la información que se os ha pasado, lo que queremos informar es que desde el Departamento de Promoción Económica participará un año más en la Feria Internacional de Turismo Fitur, que se está desarrollando desde ayer, día 21, hasta el domingo, día 24. La oferta turística de nuestro municipio está localizada en el stand Euskadi Basque Country del Departamento de Turismo del Gobierno vasco, que reúne los atractivos turísticos de Bilbao y Vizcaya, coordinados con la Diputación Foral. Se promocionará el municipio de Getxo a través de folletos turísticos que se distribuirán desde el mostrador del stand y en la agenda de eventos relevantes de Basquetour, y se presentarán dos proyectos, el Dragón del Flix y la Red de Pueblos del Sur, que lo tenéis en la documentación que se os ha entregado, lo tenéis ampliamente explicado. Además, en todo caso, en Fitur se detallará determinadas actuaciones claves que han sido desarrolladas y financiadas con fondos Next Generation de la Unión Europea, que incluyen el liderazgo en la creación de normas para el uso del litoral, el Centro de Emprendimiento Getxo Itxas Hub, programa de sensibilización escolar y el proyecto Surf Silver para mayores, el impulso de Punta Galea Big Wave Challenge como motor turístico y la sinergia territorial, que se destaca como cada miembro de la red aporta una especialidad, accesibilidad, reservas naturales o competición para crear un producto turístico de excelencia en el Estado. Se invitará también a otros agentes a ver este proyecto como una herramienta de desarrollo local que protege el patrimonio natural mientras que genera riqueza económica. Y durante la visita también se estará presente en la inauguración oficial de la feria y en la inauguración del stand del Gobierno vasco. Y se asistirá también a diversas sesiones técnicas. Cuando termine Fitur y en la próxima comisión informativa, en su caso, se dará amplia cuenta de todo lo acaecido en Fitur. Norbaitek itxartu nahi du? Ez? Bai, Xavier. Sí, bueno, igual se nos aclara más el mes que viene, pero la presencia en el stand de la que se habla es que es una presencia de una persona, de personal del ayuntamiento constante, o simplemente información a nivel de folletos. Pues, como te he dicho, casi mejor que esa pregunta tan concreta, no sé la presencia cómo se materializa, que esa pregunta tan concreta, como he dicho, pues se contestará en la próxima comisión al mismo tiempo que se hace balance de lo allí acaecido. Vaya, Alicia. Sí, aquí se hace referencia en la innovación el Centro de Emprendimiento Getxo Hub. Entonces la pregunta es que ¿cuántas empresas hay en este momento en actividad en Getxo Hub y qué han aportado para el turismo? Pues como esa pregunta no la habéis presentado por escrito, yo en este momento no tengo los datos para poderlos dar. No sé si Juanma puede tener el número de empresas, a mí me suena 17 o algo así, pero sí, como que han no estoy estado segura... a lo largo de 17, ahora mismo creo recordar que están 8 o 9, pero lo tengo que mirar, iba a mirarlo, las que están ahora, han estado a lo largo del año, o desde igual 17, pero tendría que mirarlo. Vale, pues si os parece lo que hacemos, cuando tengamos el dato concreto, os lo remitimos, antes de esperar a la próxima comisión, os lo remitimos por correo electrónico a todos los grupos políticos, ¿vale? Sí, perdona, me has dicho que han estado a lo largo del año 17.
Sí, actualmente. Vale. ¿Alguna otra cuestión más relacionada con Fitur, que es el motivo de la información en concreto? No. Vale, pues pasamos al siguiente punto. Eraldaketa digitala mesedez aloa zurea da hitza. Eskerrik asko, egunon danori. Bueno, como ya indicamos, el 2 de enero en este ayuntamiento pues hemos dado un paso importante, que es iniciar la implantación del sistema de Gestiona y también la simplificación y automatización de decenas de trámites en toda la organización como uno de los proyectos de transformación digital, cumpliendo los plazos indicados que ya se habían trasladado en las comisiones anteriores. Y conviene decirlo, pues eso, que se ha hecho en tiempo y forma, el inicio de la implantación. Somos conocedores de que hay que pulir ciertos temas, sobre todo porque lo que hemos visto parecido a las primeras semanas, aquí presentes muchos en la hora de las convocatorias, en cómo acceder a la información, ¿vale? Aún falta pulir, mejorar, queremos que todo sea más sencillo, que tengáis la formación adecuada. Sabemos que se ha ido a vuestras zonas de trabajo para ayudar también a vuestra parte administrativa. Pedimos disculpas si los tiempos no ha sido correcto, ¿vale? Teníamos una formación en un tiempo que no se ha cumplido, pero bueno, sabéis que tenéis personal de la empresa en el edificio consistorial todos los días y que podéis llamarles y que acuden desde luego cuando así lo necesitáis, ¿vale? Entonces, bueno, estamos muy centrados en la parte interna, es verdad, pero bueno, queremos que también la parte política, los accesos a la información, los afinemos, los mejoremos y que todo sea sencillo. Lógicamente, nada va a volver a ser como antes, todo el mundo tenemos que evolucionar, es un cambio cultural profundo a la hora de trabajar, ¿vale? Pero sí que vemos que, lógicamente, cuando ya todos estemos acostumbrados, el acceso a la información va a ser mucho más completa y sencilla. La ciudadanía va a tener también, que ya la tiene, el acceso a las comisiones y a las órdenes del día. No hace falta ninguna clave para actuar. Además, se puede entrar desde dos puntos diferentes. En este momento, en el punto donde antes entraban, hay un link para poder ver las comisiones, las órdenes del día, etcétera. Pero bueno, lo dicho, lógicamente, en un plazo de 20 días en los que estamos rodando en un proyecto de esta envergadura, no sería realista decir que lógicamente está todo correcto, porque no sería ni lógico ni honesto, ¿vale? Estamos, como corresponde, en una fase de arranque, de uso real, de detección de mejoras, de corrección, ajustes, exactamente igual que ocurre en cualquier proceso de transformación digital, ¿vale? Como sabéis, ya he dicho, tenéis a mano al personal, que podéis contar con ellos, pero bueno, no obstante, cualquier llamada, mail de cualquier tema que veáis, cualquier mejora, problema, siempre estamos abiertos a recibirlo en esta primera fase, ¿vale? Para que todo vaya cuanto antes más rodado y mejor, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, vaya por delante las disculpas de que no sea sencillo la primera, pero también creo que en manos de todos está que es un cambio cultural de forma de trabajar, que hay que realizarlo también y que así como se está haciendo internamente todas las personas trabajadoras de este ayuntamiento, que también cuesta el cambio, también os pediría que todos nos tenemos que amoldar al año 2026, que es donde estamos, ¿vale? Gestiona es un cambio cultural muy profundo, ¿vale? Incomoda, es lógico, exige una adaptación y también genera dificultades iniciales. Pero es claro, o sea, este cambio es necesario, imprescindible, porque está orientado a mejorar, a que vais a ver que vais a tener la información mucho más ordenada, mucho más a mano, ¿vale? Aunque los primeros pasos parecen que sean más difíciles, ¿vale? Y también internamente es un gran cambio que también luego va a tener consecuencia cuando atendamos a la ciudadanía. En muy poco tiempo vamos a ver que la mejora va a ser sustancial. Entendemos las dificultades iniciales, como he dicho, y desde luego agradezco la comprensión con las que estaba hablando con ciertas personas, ¿vale? Las mejoras que se están atendiendo, además, está dentro de un marco legal. No hacemos las cosas porque se nos ha ocurrido, ¿vale? Tiene un criterio claro de mejora procedimental.
no de improvisación, porque lo hemos hecho así, porque sí. No estamos además parcheando, es un sistema totalmente nuevo. Por lo tanto, se está construyendo un nuevo modelo de gestión, es más moderno, será más ágil y más eficiente. ¿Vale? No olvidemos además que esto arrancó todavía no hace un año y que ya estamos en la implantación. La implantación en los organismos autónomos ha sido anterior incluso. Entonces, pues la verdad es que con un dimensionamiento de este tipo creemos que los tiempos están siendo más que correctos, ¿vale? Pero bueno, esto no es casualidad, la verdad es que ya se mandó un email pidiendo paciencia y agradeciendo porque todo el mundo en este ayuntamiento está muy involucrado con el proyecto, planificado, muy trabajado y con mucho compromiso por todas partes que están involucradas. Por lo tanto, pues bueno, creemos que se está haciendo con muchísima responsabilidad y ya os comento que cualquier tema que os surja tenéis tanto al personal de la empresa como a mí misma, al responsable de transformación digital, para que nos podáis trasladar cualquier sugerencia, y pedimos disculpas también en algún caso que se ha metido algún documento que no es que sí, como comentaba Xavier, porque esas cosas pues pueden ocurrir, haciendo ocurre, y lo importante es que no vuelva a ocurrir y limar todas estas cosillas, ¿vale? Así que bueno, pues es que arrasco. Sí, yo, vamos a ver. A mí me resultó muy complicado y estoy habituado a utilizar plataformas de ese estilo, me resultó muy complicado. Creo que el acceso a la información en nuestro caso se dificulta mucho y entiendo que es distinto el acceso a la información en nuestro caso, la información como utiliza una gestión, el uso interno que se le da con el uso externo que se le da. Sin más, que va a mejorar, mejorará. Yo, en la medida de lo posible, le echaría un vistazo a la interface, por lo menos la que hace referencia a los procedimientos que son accesibles desde esa página web. Porque la interface es un listado de procedimientos sin ningún tipo de catalogación que puede dificultar mucho que desde fuera alguien vaya a encontrar el procedimiento al que hace referencia. Y finalmente, respecto a la formación, yo sé que se nos olvida a veces, ¿vale? Pero no todos los concejales de este ayuntamiento trabajamos aquí. Tenemos un horario de trabajo, llegamos a unas horas determinadas e incluso desde nuestros ordenadores de trabajo, que en teoría no deberíamos, pero que en determinadas ocasiones podemos acceder a algunos sitios, podemos no poder acceder porque nuestros propios servidores lo capan. Entonces, son cosas que tengáis en cuenta, sin más. Paciencia, sí, pero si también la tenéis vosotros, hacia nosotros cuando ocurran algunas cosas, ¿vale? Vale, el acceso a la información que decías dificultoso, ¿vale? Estamos intentando mejorar para que sea mucho más sencillo, ¿vale? Intentar tener todo en el mismo sitio, eso le estamos dando una vuelta. Imagino que te refieres a toda la información cuando tienes la notificación que hay una comisión y luego todo lo que viene, ¿no? Yo, por ejemplo, si entro en mi carpeta del Gobierno Vasco, abro un expediente, tengo el expediente, tengo la notificación, tengo en esa pantalla, en esa interface que abro, tengo toda la información referente a ese expediente. Yo, en esta ocasión, recibía la notificación, entraba, ponía abrir la notificación, se me volvía a abrir la misma pantalla y hasta que descubrí que tenía que subir arriba, buscar órganos colegiados, en órganos colegiados, buscar expedientes, en expedientes, mirar a la derecha, aquello es muy complicado. Yo entiendo que una vez que envías la información, es decir, tienes una convocatoria a esta reunión, en este caso a esta reunión a un ciudadano o una ciudadana normal, oye, tienes este expediente, de ese expediente es de donde tiene que colgar toda la información adicional, no tiene que empezar a volver a navegar por todo el proyecto, todo el proceso para encontrar dónde está la información referente a ese expediente. A eso me refiero sobre todo. Sí, eso está detectado, a eso me refería, el acceso a cuando tenemos una comisión, todas las carpetas, que eso sea mucho más sencillo, ¿vale? Lo que decías del interface de procedimientos, si hay un catálogo y luego dentro de ese catálogo, o sea, si está como en dos partes, no está toda la lista. Hay un sitio donde está toda la lista de procedimientos posibles, pero al inicio sí que tienes, sí es verdad que hay como demasiados botones, ¿vale? Pero hay como dos
un menú y un submenú de catálogo de procedimientos. Pero bueno, lo traslado si se pudiera hacer de otra forma mucho más sencilla. Y lo que yo sí os pido a todos los grupos es que se os ha ofrecido la formación, que indiquéis en qué horarios, entonces que os pongáis de acuerdo, que se pueden hacer en 1 o 2 fases por la mañana o por la tarde. Nos digáis, por favor, cuál es vuestra disponibilidad para que os den la formación, ¿vale? Os agradecería que nos mandarais un listado, un mail indicando para haceros la formación, ¿vale? Porque no hay ningún problema en repetirla a las veces que haga falta, ¿vale? Eskerrik asko. Vais, Xavier. Vale, sí, en primer lugar decir que lógicamente las instituciones tienen que ir adaptándose a las nuevas herramientas que existan. En el ámbito informático pues entiendo que cambian con mayor celeridad y en ese sentido cualquier actualización pues si es para mejor, bien. Justo en esta Comisión de Ciudadanía a veces hemos solicitado, por poner un ejemplo, ¿no?, datos de la Policía Municipal y se nos decía pues que esos datos no eran posibles compilarlos por la ausencia de una herramienta informática única. Entonces, si viene para solucionar cuestiones así, pues bienvenido sea. Y yo sí tenía una duda que preguntar respecto al proceso. Ayer puse un email y Salva misma me llamó al de pocas horas, lo cual agradezco. La duda que quería hacer es respecto a cómo se ha implementado este proceso de transformación, es si ha habido una fase previa de consultas con las áreas para antes de diseñar y sobre todo lanzar el nuevo sistema o como se llame, haber conocido previamente las necesidades o los hábitos de funcionamiento. Lo digo por 2 motivos. Primero, porque como ya te trasladé, hubiese sido interesante que los grupos políticos en su conjunto hubiesen tenido un tratamiento como área, entre comillas, porque al final, no por querer ser especiales, pero sí tenemos unas necesidades o unos usos específicos, ¿no? Hacemos registros con plazo, no accedemos al contenido de todos los expedientes, tenemos personal eventual asesor, concejales con o sin liberación, personal eventual a veces no está siempre en la oficina, bueno, esas cosas. Entonces, sí hubiese sido interesante que se nos hubiera dado ese tratamiento o esa recopilación de cómo funcionamos previamente. No es mayor problema si en la medida que detectemos posibles mejoras o problemas, pues se nos van atendiendo, ¿no? Y la comprensión pues la solicitamos también en la misma medida. Y la segunda cuestión por la que pregunto sobre esta consulta previa a las áreas es por conocer un poco la situación, ¿no? Porque nosotros y nosotras sí nos hemos encontrado con el sistema nuevo de manera un poco abrupta y ha habido problemas en el funcionamiento. De hecho, por eso este mes se han seguido enviando las convocatorias por email, pero por saber cómo está en el resto del ayuntamiento, ellos y ellas también se lo han encontrado así de manera abrupta o habían tenido formaciones previas a su implementación. Y la última pregunta es la formación que nos has ofrecido, ¿con quién tenemos que contactar? Entiendo que con las personas de Gestiona, pero... Vale, pues voy por partes. Que el primero y el segundo va un poco ligado. Se lleva 1 año trabajando con todas las áreas en cómo funcionan esos procedimientos, procesos, porque esto no trata solo de poner Gestiona, ¿vale? O el proyecto que yo ya quiero empezar a llamarle ya no Gestiona, sino GetSobat, porque ya lo estamos implantando, ¿vale? Estamos trabajando con ellos durante todo el año para los procesos, procedimientos. Ellos han recibido información en el último trimestre del año pasado. Lógicamente, la herramienta empiezan a funcionar el 2 de enero, con gente sentada al lado suyo todo el rato. Hay 27 personas desplegadas por todos los edificios del ayuntamiento, ¿vale? Entonces, se han familiarizado antes, pero cuando empiezas a trabajar es cuando, lógicamente, hay que pulir varias cosas, ¿vale? Pero se ha trabajado con ellos durante todo el año, ¿vale? Porque no va solo de implantar el sistema, sino que para que el sistema funcione bien
hay que limar muy bien los procesos y procedimientos y los flujos de trabajo, porque esto va a ser así. Hay un expediente, el expediente requiere, si es pido un vado, tiene que pasar por X mesas y todo eso ya está predefinido y automáticamente se va asignando las tareas a la persona que tiene que hacerlas. Entonces todo eso está trabajadísimo, eso es lo que se ha hecho durante este año y ahora estamos implementándolo ya con el programa. Que algún flujo sea incorrecto, no le llega a la persona, esas cosas hay que limarlas, lógicamente, que hemos dado mal un nombre, cosas normales y lógicas, ¿vale? Entonces ahí estamos en ese proceso. ¿Que deberíamos de haber mirado a los políticos como un área? Sí, a nosotros también nos pasa, pero bueno, hemos puesto mucho el foco en el interior, porque al final es el 95% de las personas que van a trabajar, ¿vale? Y al final nosotros nos quedamos siempre un poco los últimos, que claro, lógicamente no tenemos ni el mismo uso ni las mismas funcionalidades que la gente interna, ¿vale? Pero bueno, por eso estamos abiertos a cualquier tema. No hay problemas de funcionamiento como tal, ¿vale? Son las dificultades para acceder, porque como vais a ver, como habéis visto, si seguimos bien los pasos, todo está ahí, no es que no funcione, no da error de sistema, ¿vale? Quiero dejar claro que no ha habido problemas de funcionamiento en ningún caso, en ninguna área, sino que mejoras en cuanto a más fácil, menos fácil, vamos a intentar que sea lo más sencillo posible y que, como bien decimos, que cualquier dispositivo, que si tenemos problemas porque estamos en una red X y como decía Ivonne, no puedo acceder, tal, vamos a ver también esos casos por qué son, ¿vale? Para que no vuelvan a ocurrir y intentar tener todo en un mismo sitio y no andar con 25 sitios diferentes, porque si vamos para atrás no nos sirve de nada. Pero dejo claro que tampoco vamos a volver al papel, ¿vale? Eso ya lo tenemos que descartar, porque si estamos pidiendo un esfuerzo titánico a todo el personal de este ayuntamiento en un cambio cultural de forma de trabajar tan importante, nosotros somos los primeros también que debemos que dar ejemplo y tirar para adelante y ponernos en el año que estamos, que es el año 2026, y no tener miedo a certificados electrónicos, etcétera, etcétera, que son de uso habitual de mucha parte de la ciudadanía, ¿vale? Que es habitual y muchas veces necesario o obligatorio para muchos tipos de trabajos. Yo estoy habituada a usar el certificado digital desde, ya no sé desde cuándo, creo que desde que empecé a trabajar en el mundo laboral, entonces todo el mundo nos tenemos que adaptar a esa situación, entonces por eso pido, no digo por ti, en general, que demos ejemplo también, porque todo el mundo está poniéndose las pilas. Y la formación, os dijeron los de Gestiona, tanto a Gestiona como a Iker, el responsable de transformación digital, le pasáis las fechas, horas que podáis considerar, ¿vale? Es que recas. Beste norbaitek? Bai, Javier. Suscribo un poco las palabras del resto de los concejales, pero para hacer un poco de incidencia, yo he pasado también bastantes transformaciones y cambios de paquetes y cambios de programas y muchos cambios a lo largo de mi vida, y efectivamente, como se ha mencionado, me alegro que los señores de las diferentes áreas hayan tenido unas personas a su lado que les han estado explicando cómo trabajaban, sus necesidades, y que les han tenido al lado para poderse adaptar. Desde luego, como han dicho, los grupos políticos no hemos tenido a esa persona, ni mucho menos. Aparte que no hemos tenido, hay una cosa que tenemos que ser claros. Nosotros recibimos una convocatoria por correo electrónico, la abríamos, leíamos, etc. Yo ahora he recibido algo que hasta que he llegado donde tenía que llegar, me las he visto y me las he deseado. Y cuando ya he conseguido saber cómo podía llegar, efectivamente lo que he visto es que eso tenía unos procesos que ralentizaban nuestro trabajo de una manera que no. A ver, que sí, que yo ya sé lo que tardaba antes y ya sé lo que tardaba ahora. Y hasta que he llegado donde tenía que llegar, aparte que estaba diseñado, efectivamente estaba diseñado por unas personas informáticas, pero no estaba diseñado por unas personas usuarias, o a los usuarios no se nos había tenido en cuenta, pues he tardado muchísimo. Efectivamente llegué, finalmente llegué, pero tardé horas en llegar a donde tenía que llegar, empezando por la identificación, que yo también estoy acostumbrado desde hace muchísimos años a trabajar con certificado digital, con clave, o sea, para mí eso no es algo nuevo. Lo que sí fue nuevo es que yo de un clic he tenido que pasar a 300 clics, y que para llegar a la información llegué como llegué. Incluso
Es que además me hace esta gracia, porque es que tengo aquí la convocatoria de territorio, la convocatoria de ciudadanía, y es que no tienen nada que ver, y se supone que están hechos con el mismo sistema. En ciudadanía, en las preguntas nos ponen un poco de qué va la pregunta. En territorio, preguntas no sé. Evidentemente, ni siquiera hay una unidad de criterio de funcionamiento en las mismas comunicaciones. Siendo la misma comunicación unas convocatorias para diferentes comisiones, pero teniendo en cuenta que el funcionamiento de las comisiones tiene una estructura prácticamente igual, una comisión a otra comisión, parece mentira que las convocatorias sean también diferentes. Bueno, en todo caso, no me parece un avance que una cosa, no es un avance, una cosa que yo antes hacía con un clic, ahora resulta que no hago con un clic. Ahora tengo que hacer 300 clics, 300 identificaciones, averiguar, ahora voy para allá, ahora vengo de aquí para allá, ahora de allá para acá y de acá para allá. O sea, eso no es práctico. Será legal, será el progreso, será una maravilla, pero no está bien diseñado. Seguramente porque no hemos tenido a unas personas como las diferentes áreas que nos hayan estado a nuestro lado explicándoles cómo la palabra les gusta o cómo trabajamos o qué es lo que necesitamos. En ese sentido, pues hombre, lo lamentamos y esperemos que mejorar. Entonces, lo que no tengo ni idea es si esto es posible que en un momento dado ciertos procedimientos de acceso se puedan cambiar, porque es que realmente a lo que yo llegué el otro día me pareció un disparate. O sea que no estaba pensado por el usuario, estaba pensado por una persona informática, y los que estamos aquí no somos informáticos, somos licenciados en Derecho, en Historia, en Filosofía, en Economía, pero somos informáticos, y que tampoco tenemos por qué ser. No tengo más que decir, gracias. Vale, vais a lo... Es falso que no hayáis tenido personal a vuestro lado para ayudaros, porque vuestra administrativa ha estado con gente de público el tiempo que ha necesitado. Además, insisto, es falso que no haya estado. Ha estado con vuestra administrativa. Has dicho que no ha estado nadie en ningún momento. Yo he dicho que el totalitarismo de no ha estado nadie es falso. Vale. Hombre, insisto, y se os ha preguntado cuándo queréis la formación y nadie de momento ha respondido nada. Parto desde ahí. Los totalitarismos son falsos. Podemos decir que no han estado, según lo que nosotros programamos, que era el día 12, 13 y 14, que estuvieran con vosotros. No se ha cumplido, pero eso ya lo he dicho yo también. Pero que habéis tenido una persona en vuestro despacho a vuestras necesidades sentados al lado vuestro, es cierto, para ayudaros en los registros o en lo que haga falta. La falsedad que estás cometiendo tú ahora. Javier, lo primero... Yo sé que ha estado con vuestra Javier, administrativa. lo primero el micrófono y espera Un poco de que... respeto, Hombre, un poco de respeto. Es falso, no. No es falso, por favor, yo no estoy mintiendo. Vamos a ordenar el debate. No es lo mismo. Me estás mintiendo. Vuestra no es lo administrativa mismo. os dirá si ha venido alguien a vuestro lado. Nuestra administrativa o no. tuvo que acudir a vosotros porque nadie le dijo nada y se encontró con unos problemas horrorosos sin que nadie le diga nada, y tuvo que acudir a vosotros a que le solucionéis un problema porque no os habíais prestado a solucionar el problema. No Cuando hemos surgió el prestado. problema, la administrativa se puso en contacto con vosotros. No. Hombre, cuando se encontró el tomate, no antes. Vale, Salva, Insisto, termina. lo que has afirmado es que nadie ha estado con vosotros, y yo tengo constancia de que la gente de Gestiona ha estado con vosotros. Por eso digo que ni blanco ni negro, hay un mundo de grises. Que no ha sido en el momento correcto, yo lo he dicho antes, que no ha sido en el momento correcto. E insisto, estaba programado 12, 13, 14 de enero y no se ha cumplido. Yo lo he dicho, pero que ha habido una persona, sí, y que podéis pedir también. No nos ha llegado ninguna petición de que queréis formalmente una formación, también insisto, y os vuelvo a insistir, que nos digáis los horarios para que nos adecuemos. No ha habido ninguna traba para que se pueda realizar la formación. A eso es a lo que me remito, no digo nada más, ¿vale? Eso hasta aquí, creo que hay una aclaración más. Ayla Wright. Sí, yo quería hacer una referencia a lo que ha dicho Javier sobre las convocatorias diferentes de las comisiones informativas. Antes de nada decir que este proyecto es un proyecto de transformación digital que va a ser para mejor, para la ciudadanía y para nosotros, sin duda, porque además va a dar cumplimiento a la normativa establecida en la administración electrónica, o sea, sin duda.
La plataforma que tenemos es una plataforma que está en más de 7.000 ayuntamientos con las mismas problemáticas que tenemos aquí. Nosotros no somos, desde luego los funcionarios no somos especiales al resto de los 7.000 ayuntamientos y tampoco los corporativos. Entonces, hay ajustes que, como está diciendo Saloa, en nuestra parte también, claro, porque es una plataforma que, bueno, vamos viendo, nosotros hemos tenido una formación y así todo, pues hay pequeños ajustes, pero no tengo ninguna duda que va a ser para mejor. Yo llevo 18 años aquí, no va a tener nada que ver con lo que tengo ahora aquí. Bien, respecto a las actas, yo como secretaria... Las convocatorias, sí, perdón. Yo como secretaria accidental convoqué a todas las secretarias de las comisiones y el personal administrativo que nos apoya para que las convocatorias fueran iguales, evidentemente. Con la plataforma se cambia la forma de redactar y todo, pero bueno, nosotros hemos ido ajustando. A esa convocatoria, a esa reunión no asistió la secretaria de Territorio ni su suplente, porque no podían, pero nosotros trasladamos cómo lo íbamos a hacer, evidentemente, para que todas remitiéramos la misma convocatoria. Y como veis, en las preguntas, como bien has dicho Javier, en las comisiones, salvo la de Territorio, todas las demás hacemos referencia a la solicitud, a la pregunta que realizan los grupos, con un resumen, como siempre hemos hecho. En la de Territorio salía directamente como sale la plataforma. Pregunta, no sé si ponía el grupo municipal y registro de entrada, que eso no da información, pero eso ha sido un error. Pero no porque no se haya previsto, porque nosotros ya nos reunimos todas menos ella. Entonces, para la siguiente convocatoria, pues ya irán todas igual, como deben ir, porque esta era un poco incompleta. No se sabía qué pregunta era. Vosotros sí, porque luego accedéis al expediente y veis las preguntas, pero no es correcto, eso está claro. Y bueno, pues eso, que iremos un poco puliendo las convocatorias y todo. Nosotros sí tengo que decir que a sabiendas de que si nosotros hemos tenido pequeñas complicaciones, pues los corporativos también ibais a tener, y además con esa formación que no se ha dado en plazo, todavía más, remitimos la convocatoria, todas las convocatorias de las comisiones, de las 4, remitimos por correo electrónico el mismo día. O sea que, bueno, y con el pleno seguramente también haremos lo mismo, para ir, con el tiempo no, pero bueno, ese día sí quiero decir que se remitieron a todos los grupos y a los corporativos y corporativas también por correo electrónico. Por lo tanto, la documentación estaba, ¿vale? Y espero que para el siguiente mes, pues bueno, pues que ya vaya todo más rodado. Es que ricasco. Ay, Javier. A ver, primero de todo, yo no he tenido una persona al lado, como han tenido las áreas, para diseñar o que yo le diga lo que yo necesito, que es lo que normalmente en una transformación digital se suele hacer. Y he pasado por muchas, no por una, por varias. Segundo, vuelvo a insistir, o sea, llegar, comprendo que no habremos pactado, yo vuelvo a insistir que no tenía una persona al lado. La persona que ha estado en nuestro despacho fue a petición de una de nuestras administrativas cuando se encontró un problema, no antes, ¿vale? Segundo, no es normal que para acceder a la convocatoria yo antes hacía un clic y ahora tengo que hacer 38. ¿Está mal diseñado? ¿Está mal? No. Es que claro, yo antes daba así y accedía. Ahora tengo que hacer ti, entra, sale, identifícate, vuelve a entrar, vuelve a salir. Ahora vete para allí, ahora vete para acá. Ahora. Eso está mal. Está mal. No es operativo. Vale, seguramente se podrá arreglar o no. Igual deciden esto se queda así y que se aguanten. No me ha quedado claro, porque no tuve tiempo, si para ver el contenido de las preguntas lo he tenido que tirar de lo que nos pasaban alternativamente por correo electrónico, como habitualmente nos pasaban. O sea, no tengo claro de que con el nuevo sistema yo pueda ver el texto de las preguntas que presentan todos los grupos. O si simplemente me voy a tener que quedar con el pequeño resumencito que viene en las convocatorias. O sea, no sé si yo voy a poder acceder a las preguntas, que me parece que es fundamental que yo pueda acceder a las preguntas tal como están presentadas. Pero vuelvo a repetir que habrá que mejorar la comunicación de los concejales con este sistema, porque es que me parece complicadísimo, está mal diseñado.
O se tendrá que cambiar o se tendrá que mejorar. Y eso hubiese sido posible si, como las áreas han tenido una persona al lado durante un tiempo trabajando, hubiésemos tenido también nosotros una persona al lado trabajando para que le digamos nuestras necesidades, que es lo que normalmente tiene que hacer un informático. Porque, como he dicho, esto está diseñado por un informático, no está diseñado con el asesoramiento del usuario. No, esto, por lo menos en lo que afecta a los políticos, está con una mente informática y punto. Y no se ha tenido en cuenta al usuario para nada en el diseño. Y no tengo más que decir. Vale, acabamos, Saloa, porque creo que ha quedado claramente las posturas de todos. Yo, por terminar, insisto en el error de no hacer la formación en tiempo, y lo he dicho desde el primer momento, no lo he ocultado en ningún momento. No vamos a... Es muy fácil. Pasamos de mandaros todo en papel y en un sobre para que tengáis hasta para hacer apuntes, o podemos tirar para adelante y que tengáis todo, y que tengáis todo estructurado. Cada pregunta, cada expediente que se va a traer en esta comisión, vais a tener toda la documentación. Eso tiene que estar estructurado. Y eso no es mandar en un mail porque os facilite, porque así lo tenéis a golpe de clic. Todo el mundo tenemos que ceder una parte para ganar en otra. Lo que antes tardábamos en hacer un segundo, ahora vamos a tardar un minuto. Pero la información que vas a acceder de forma estructurada, antes no lo tenías y ahora lo vas a tener. Entonces, todo tiene un porqué y todo tiene su orden. ¿Que podemos facilitar el acceso? Hombre, no me digas que has hecho 60 clics porque solo tienes que dar en 3. Tienes que entrar en órganos de colegiados, acceder a documentación y tienes todas las carpetas. Solo es hacer eso, exclusivamente eso. Y desde luego ya seremos muy raritos en este municipio, porque este sistema está implantado en el 75% de los municipios de todo el Estado, y seremos los raros y seremos los complicados. No creo que eso sea diseñar desde una parte de vista solo de informática. Está muy bien visto por la parte de usabilidad. Otra cosa es que hasta que llegues al órgano colegiado lo tengas ahí, o que te pueda facilitar un poco más ese acceso, o que no lo tengas en dos sitios, por una parte el orden del día y por otra parte todo lo que se va a tratar en las comisiones o en las juntas rectoras. Eso, como ya he dicho y como ya le he dicho a Ivonne, lo intentaremos mejorar para que sea más sencillo, pero que no vamos a volver a mandar por mail toda la documentación porque lo tenéis a golpe de clic y no me tengo que meter en Gestiona. No. ¿Por qué? Porque todos los expedientes que se traigan están automatizados y todo cuelga de la carpeta a la que vais a tener acceso en todos los puntos en los que vayamos a hablar sobre esos expedientes. Y eso no lo vamos a volcar para mandaros por mail. No, está ahí porque está automatizado. Porque lo que perdemos en un sitio, ganamos en otro. Y al final, en todo el sistema, mejoramos todos. Todos, porque se queda la trazabilidad de todo, desde que nace el expediente hasta que se trae una comisión, hasta que va al pleno y se cierra el expediente. Y eso tiene que tener una trazabilidad. Y salirnos del sistema por facilitar un minuto en la vida de todos nosotros no es algo que luego nos vaya a dar beneficios. Entonces, pido por favor que abramos un poco la mente y que nos hagamos un poco más a la nueva forma de trabajo. ¿Que se puede mejorar? Sí, y ya lo he dicho que vamos a intentar mejorar para que sea más sencillo, pero no nos vamos a retrotraer a lo que estábamos haciendo hasta ahora porque es erróneo totalmente. Hasta ahí, así que es que riesgo. Vale, a ver, pediría que si es para mantener las mismas posturas, si es para algo nuevo, sí, Javier, pero si no... Pues sí, si se han dicho cosas nuevas, creo que no, pero bueno, va a ser el último turno que os doy porque creo que esto está claro, no se comparte la opinión, pero está claro cuáles son las dos posturas. Javier Elorza. A ver, en primer lugar, yo no he pedido retrotraer al correo electrónico. Eso es falso. No he pedido. He dicho que de un sistema a otro sistema pasa mucho más de un minuto. Eso es lo que he dicho. ¿Que hay que modernizarse? Nos modernizamos. Pero nos modernizamos para avanzar, no para ralentizar. ¿Vale? En segundo lugar, que me digan que el 75% de los ayuntamientos han implantado este sistema, no lo pongo en duda. Y seguro que con mucho más éxito que nosotros. Sí, porque es que los sistemas se adaptan. Y probablemente en otros ayuntamientos lo han adaptado bastante mejor que en el nuestro. Es decir, todos hemos pasado por sistemas que se te instalan a ti y a este se lo han instalado bien y al otro no se lo han instalado tan bien, porque las cosas se adaptan. ¿Vale? Segundo, a ver, yo estoy dispuesto a actualizarme y a pasar del correo electrónico a pasar al sistema Gestiona, si no digo que no.
Pero lo que estoy diciendo es que la adaptación que se ha hecho a los grupos políticos del sistema gestiona deja mucho que desear, porque en primer lugar no funciona bien y habrá que pulirlo y habrá que mejorarlo. Eso lo entiendo, porque efectivamente yo he pasado también por muchos cambios de sistemas. Y siempre hay un periodo de rodaje, etcétera, etcétera. Pero es que la adaptación a los grupos políticos no está bien diseñado. Y no pretendo volver al correo electrónico. Lo que pretendo es que lo que nosotros tenemos, la forma de trabajar para nosotros, se tiene que adaptar a nuestras necesidades, que no se ha adaptado. Y vuelvo a repetir que no pretendo volver ni al papel ni al correo electrónico, porque eso no lo he dicho en ningún momento. Y no tengo más que decir. Bueno, creo que quedan claras las posturas. Es un sistema nuevo. Como se ha dicho desde el propio área, se ofrece formación, asesoramiento y en su caso se van a buscar las fórmulas para hacerlo más, no sé cómo decirlo, más accesible, más cómodo. Se ha dicho desde el principio y creo que queda claro cuál es la postura por parte del área que lo está implantando y que además ha sido decisión del propio área querer explicar en esta comisión cómo estamos en la transformación digital, siendo conscientes de que un sistema nuevo pues, tiene un tiempo de adaptación y de puesta en marcha. Con lo cual pasamos al siguiente punto del orden del día, que son Galdeskeak, y empezamos con una pregunta que es solicitud de información sobre los datos facilitados de detenciones del Partido Popular. Javier. Pregunta. En la última comisión solicitamos que se nos informara del origen de los detenidos por la Policía Municipal. La presidenta, señora Iguren, nos contestó que tenía que reflexionar sobre ello. Ante las declaraciones del Lehendakari sobre la transparencia en los datos, queremos saber cuándo se nos van a facilitar la información que solicitamos. Yo recuerdo que en la última comisión, respecto a este tema, la presidenta dijo que tenías que la presidenta reunirse en algún tipo como de, no sé cómo llamarle, de reunión de trabajo con los diferentes cuerpos de seguridad, tanto de Ertzaintza como de Policía Municipal, y que se nos informaría sobre este tema, a lo que se iba a llegar o no se iba a llegar, y bueno, pues sí, que había una reflexión y que tenías que tomar datos de otros cuerpos y que nos informarías. Y por eso es la pregunta de ahora. Bueno, no sé exactamente si esa fue mi respuesta exacta o algo Perdón. parecido, no voy a entrar en ello. Lo que sí hemos visto es que el propio Departamento de Seguridad en la última publicación que tiene, que es accesible para toda la ciudadanía, lo tiene colgado en su página, aparece recogido cómo desagrega los índices de criminalidad, aparece exactamente en una de sus páginas quiénes son las personas detenidas o investigadas, y las desagrega por sexo y por lugar de nacimiento, marcando una serie de parámetros. No se habla de nacionalidades, sino que se marca una serie de parámetros y de términos. Y evidentemente nosotros, para cuando vayamos a redactar nuestra memoria y cuando tengamos que pasar los datos al Departamento de Seguridad para que salga consolidado, lo que el año pasado costó un poco entender, que por un lado estaban los datos de la policía local en nuestra memoria y los datos de la Ertzaintza, y luego están los datos de la Ertzaintza y de la policía local, de la Euskal Policía, pues cuando tengamos que pasar los datos los pasaremos siguiendo los términos que aparece recogido en el propio Departamento de Seguridad para que se puedan consolidar esos datos. Perdón. Lo haremos en la memoria. Perdón, no sé si he entendido bien. Ese documento que has presentado es un documento interno del Departamento de Seguridad. No es interno, está colgado en la página web. ¿Qué documento es, por favor? Pues si tú vas a la página web, tienes las infracciones penales conocidas por la Ertzaintza en la comunidad autónoma por tipo según territorio. Estamos hablando de la web de la Ertzaintza. Sí, claro. Donde viene el lugar del nacimiento. Y tiene uno de los apartados en el que aparece
aparece por municipios de más de 20.000, de más de 50.000, y en uno de ellos aparece, el último que se ha incluido, son detenciones e investigaciones efectuadas por la Ertzaintza por motivo según lugar de nacimiento y sexo de la persona detenida o investigada. Aparece si es un delito de robo, pues si ha habido 3 detenidos, así. El lugar de nacimiento no aparece, lo he dicho claramente, que no aparece por nacionalidad, aparece por lugar de nacimiento, y os leo lo que podéis encontrar. Aparece personas nacidas en la CAE o en otras, la comunidad autónoma de Euskadi, o en otras comunidades autónomas nacidas en el extranjero. Y cuando empieza en el extranjero, distingue en Europa, en la Unión Europea, en el resto de Europa, en África, en el Magreb, en el resto de África, en América, en Latinoamérica, en Estados Unidos y Canadá, en Asia, en Oceanía, en extranjeros sin especificar o de origen desconocido. O sea, hablamos de continentes, no hablamos de países. Luego, que son los términos que utiliza y que nosotros utilizaremos para que realmente se puedan consolidar esos datos, salvo que nos traslade otra cosa el propio Departamento de Seguridad, lo haremos conforme a estos parámetros, como hemos hecho siempre, desagregando por sexo, que lo veníamos haciendo, y desagregando todo eso, cruzándolo con el tipo de delito, evidentemente. Es decir, que se va a atender a los criterios que vienen en los datos del Ertzaintza. Es decir, nosotros vamos del Departamento de Seguridad. Del Departamento de Seguridad. Pero cuando se vayan a poner los datos de las policías locales, que nosotros tenemos obligación de ir pasando durante todo el año, seguiremos los mismos términos. Los términos que establece el Departamento de Seguridad. Vale. Claro. Vaya, Ivonne. Nosotros, al contrario que el PP, lo que queremos pedir y pedimos es que este ayuntamiento no haga suyo los marcos de la ultraderecha y cometa los mismos errores que está cometiendo el Departamento de Seguridad. El lugar de nacimiento de nadie es un lugar determinante en la comisión de un delito. El de nadie es un lugar determinante en la comisión de un delito. Por lo tanto, no es un hecho relevante, y ese hecho lo único que hace es exacerbar discursos racistas y xenófobos en la sociedad y dar continuidad a los marcos de la ultraderecha, que son muy peligrosos. Porque claro, casualidad es el Magreb, América y América Latina, o Centroamérica, Europa. O sea, creo que es muy evidente. Nadie delinque por haber nacido donde ha nacido. Absolutamente nadie. No conozco ningún criminólogo que diga voy a estudiar a Apata Monasterio porque los que nacen en Apata Monasterio tienen tendencia a robar a las 7 de la tarde. Esto no ocurre. Es un dato que no es relevante para la resolución de los delitos, y es un dato que en cambio no contribuye en absoluto a la convivencia social. En absoluto. Entonces, lo que pedimos es que ya es bastante grave con que el Departamento de Seguridad cometa ese error e insista en él, como que para que el Ayuntamiento de Guecho haga exactamente lo mismo. Entonces, nuestra petición es exactamente la contraria. El lugar de nacimiento de quien ha cometido un delito no es determinante en ese delito ni es un elemento relevante en la comisión de ese delito, porque nadie delinque por donde nace. Entonces, que no aparezca ni de forma genérica, y si va a aparecer, vamos a concretar más. Yo quiero saber quiénes son los nacidos en Alpedrete, exactamente, que han delinquido. Porque igual resulta que los de Alpedrete delinquen más que los de Tobruk, no sé. Entonces, la petición es que eso no aparezca. Son marcos muy peligrosos para la convivencia, son marcos que alientan discursos que en absoluto contribuyen a una relación democrática normal con la ciudadanía, y que desde luego no se acepten esos. Norbaitek itxartu nahi du? Sí, yo también. El consejero de Seguridad y el partido que tiene esa responsabilidad dentro del gobierno vasco habéis tomado esa decisión de publicar el lugar de nacimiento o los datos del lugar de nacimiento de las personas que cometen delitos en Euskadi. No sé por qué habéis cometido ese error, por qué os habéis metido en ese legal. No sé si por contentar a cierta creciente presión interna dentro de la Ertzaintza, no sé si para satisfacer
el avance de la derechización del debate político, yo creo que así ha sido. Pero en cualquier caso, desde vuestro partido tendréis que hacer esa reflexión. Yo lo que sí quiero pedir, y al igual que lo hacía el portavoz de H. Bildu, es que en el Ayuntamiento de Getxo no cometáis el mismo error, y que ese dato, que para nada interesa y para nada es útil, no aparezca en la memoria ni se facilite. Entiendo que cuando se hace una ficha policial se pueda recoger ciertas características físicas del detenido para su identificación, pero para nada es una información relevante a la hora de hacer un análisis de los delitos en el municipio, o para planificar posibles medidas o estrategias de prevención o actuación, y mucho menos es una información de interés ni relevante para darla públicamente o en una memoria. No somos nuevos ni nuevas aquí. Ya sabemos por qué el Partido Popular pregunta eso, y si lo ponéis en la memoria se lo vais a dar servido en bandeja de plata. El Partido Popular y la gente que está detrás, u otros partidos como Vox, que son los que están alentando este tipo de señalamiento a nuestros vecinos y vecinas que hayan nacido en otros países, quieren esto solo por ruido mediático, que en nuestro municipio ya sabemos en dónde va a aparecer, y hacer un uso inmoral de esos datos que vais a dar. Por lo tanto, reitero mi petición de que lo penséis de verdad y no pongáis esos datos en la memoria, porque no van a aportar nada bueno para el funcionamiento ni del área de seguridad, ni de los grupos políticos, ni nada. Al contrario, lo que se va a hacer es un uso partidista, racista y xenófobo de esa información por parte de medios locales que ya conocemos. Y no locales, seguramente también, posiblemente también. Bueno, escuchadas las dos partes y respondida a la pregunta, lo único que tengo que decir es que, evidentemente, si nosotros estamos dentro del sistema de seguridad y como la Euskal Policía dependemos, evidentemente, en coordinación y en colaboración con la Ertzaintza, pues seguiremos actuando en esa coordinación y en esa colaboración. Si ese dato se considera que es relevante, lo mismo que aparece desagregado por sexo, y lo he dicho desde el principio, que se nos está olvidando, a eso parece que no es ningún problema el que se culpabilice más a los hombres que a las mujeres, porque el dato dice que delinquen más los hombres que las mujeres, y eso es real. El dato, evidentemente, el lugar de nacimiento de una persona no quiere decir que ese va a ser un delincuente nato y el que nace en otro sitio no lo va a ser. Eso es evidente que es así. Por transparencia se ha decidido el que se va a dar ese dato, porque igual lo que desde algún punto de vista se está planteando como error y por intentar criminalizar a determinadas personas de determinado origen, igual los datos objetivos nos sirven de argumento objetivo para determinar que no es cierto lo que algunos grupos políticos están diciendo. ¿Que pueda ser un error? Como decía Xavier, no lo sé si es un error, es una opción, pero igual tenemos que empezar a ver que hay determinados delitos que los cometen determinadas personas por su sexo y su origen, que viene siendo puede ocurrir, sí, puede ocurrir. Este delito lo cometen más personas de este sexo y personas de este origen. Y este delito... ¿Cometen ese delito por ser de ese origen? No, pero el perfil del delincuente, cuando estamos hablando de policía y de seguridad, porque no voy a hablar de medios de comunicación, no lo voy a sacar a colación porque no es el objeto es la transparencia. Solo digo que puede ocurrir que realizándolo de esa forma, lo que estemos haciendo es quitar argumentos a quien dice y a quien habla de que quien comete los delitos son estas personas de este origen o estas personas de este origen. Igual, con un dato objetivo acabamos concluyendo que tan delincuente es el de este origen como el de este origen.
Lo que tenemos claro hasta ahora, que desde que hemos desagregado por sexo, se ve que los hombres delinquen más que las mujeres. Apabullante, dato objetivo. Apabullante, y nadie se ha cuestionado que lo que estamos haciendo es criminalizar a los hombres. No, pero no estamos hablando de que se criminaliza. Yo lo único que digo es, y no voy a entrar en más debate, han quedado claras las posturas, es que sí, habéis preguntado y tal. Que no he dicho que sean, he dicho que el dato objetivo es que los hombres delinquen más que las mujeres. Bueno, es un dato, porque es una forma en la que se desagregaron los datos policiales y cruzados con el índice de criminalidad. Que además no es ni siquiera nacionalidad, el origen tal y como está recogido es lo que he dicho, que si a nosotros el Departamento de Seguridad nos pide que lo hagamos para poder sacar la estadística, nosotros que trabajamos de forma coordinada con la policía ordinaria y integral de este país, que es la Ertzaintza, la policía local dentro de sus competencias, en aras a esa colaboración, lo hará. Lo que terceros quieran hacer el uso espurio y perverso y lo que sea, pero ahí no voy a entrar. Digo que eso es lo que vendremos haciendo, sin más. Y creo que quedan las posturas claras. Si es para manifestar vuestra postura, vale, Ivonne. Si es para volver a entrar en el debate, no te doy la palabra porque andamos tardísimo. Vale, Ivonne. En primer lugar, comparar la xenofobia con la desagregación por sexos creo que es bastante desafortunado. Pero incluso entrando en eso, hay sexos que sí se cometen por ser hombres. Hay delitos que sí se cometen por ser hombres, porque responden a una estructura social y se cometen por ser hombres. Y esto no es que lo diga yo, que no soy un experto, sino que son cosas que ocurren. Segunda cuestión, pensar, yo creo que está muy estudiado en todo el mundo que los datos objetivos no paran los bulos de la ultraderecha. Pero cuando los datos objetivos alimentan los bulos de la ultraderecha, hay que ver cómo son los datos objetivos. Si realmente estaríamos hablando de la transparencia, la pregunta sería, vayamos a la transparencia total, el pueblo. Vamos a saber dónde han nacido, porque el Magreb es un área muy amplia, que la mayoría de gente no sabe identificar, y solo va a identificar con una palabra. Pero el Magreb es un área muy amplia, en la que conviven diferentes pueblos, que se comportan de diferentes maneras. Entonces, nadie lo va a identificar. Segundo, hay una cosa que has dicho, y es que si el Departamento de Seguridad os pide que se lo comuniquéis de esa forma, se lo comunicaréis de esa forma. Eso es una cosa que ya me parece bastante error. Bueno, yo creo que no es un error, pero luego lo explico al final. Y otra cosa es que vosotros, que el ayuntamiento, en la publicación de su memoria de policía, que es lo que has dicho antes, comunique ese dato. Insistimos, ese dato no es determinante en ningún esto. Pero ya voy a terminar diciendo, yo creo que no es un error del Departamento de Seguridad, ni tiene nada que ver con la transparencia. Tiene que ver con una estrategia política, con miedo a la ultraderecha y acercarse a criterios que se vinculan con la seguridad y la percepción de la seguridad de la ultraderecha. Y debería ser responsabilidad también del ayuntamiento y de las instituciones públicas ver hasta qué punto lo que se publica bajo ese auspicio de transparencia realmente lo que hace es generar xenofobia y generar mala convivencia social y un deterioro democrático notable. Entonces, el Departamento de Seguridad pedirá como pida las cosas y el Ayuntamiento, el Departamento de Seguridad del Ayuntamiento deberá entregárselo al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco como tenga que entregárselo. Ahí no me voy a meter, pero estoy seguro que el Departamento de Seguridad de la Ertzaintza o del Gobierno Vasco no le obliga al Ayuntamiento a publicar en su memoria o en sus notas de prensa el origen de los detenidos. Y lo que pedimos es que no se haga. El resto de esto de los datos objetivos, la transparencia, los datos objetivos son muchos. Si queremos objetividad, lo he dicho, vamos al pueblo donde nacieron. En Fez, en Marruecos, en Costa Rica, en Anaco, vamos al pueblo. Vamos al pueblo, porque eso es la objetividad. Lo otro es la asunción de unas categorías que están asumidas en la sociedad, darlas por buenas, porque se distingue el Magreb de África,
de entrada, cuando se sabe que uno de los mayores problemas está vinculado con las personas que vienen del Magreb, se distingue el Magreb de África. Entonces, no vamos a asumir, ni nos parece de recibo, que se asuman esos marcos xenófobos de la ultraderecha. Bueno, vuelvo a repetir, creo que hay posturas políticas bien claras detrás de esta decisión. Y yo he explicado cuál va a ser la postura, tal y como ha preguntado el Partido Popular, cuál va a ser la postura que vamos a mantener en esta materia. Y no vamos a entrar en un debate sobre seguridad, sobre Ertzaintza, sobre policía local, no vamos a entrar en este momento. Sí, se ha entrado por pasiva, en esta mesa se ha entrado por pasiva en ese debate, y ya sabemos que grupos políticos pues siempre manifiestan su postura más crítica hacia el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, ante la Ertzaintza y ante su sailburu. Entonces, no he dicho, Ivonne, perdona, yo a ti no te he interrumpido, te pido que no me interrumpas. No he dicho que haya sido tú, he dicho que en esta mesa se ha hablado. No voy a continuar con este debate, creo que las posturas quedan suficientemente claras y vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, que andamos mal de tiempo porque hemos empezado tarde. Hurrengoa, sirenoren artelanari buruzko informazioa eta filmeketa cinematografokai buruzko informazio eskatzea. Es una pregunta del Elkarrekin Podemos. Sí, si pasas a leerla, por favor, Xavier. La obra de arte del Sireno, dependiente del área de turismo del Ayuntamiento, según nos informó en su momento, sigue en su sitio en cada vez peor estado. Justo en enero del año pasado se nos informó que se estaba recabando información para valorar si restaurarlo o retirarlo. ¿Se ha tomado ya una decisión? ¿Cuál? ¿Qué motivos han llevado a esa decisión o, por el contrario, a no haber tomado ninguna decisión aún? Bueno, pues la información que me han pasado para que pueda explicar, por la ausencia que he comentado antes de Fitur, decir que el Ayuntamiento de Getxo tiene previsto proceder a la retirada de la obra del Sireno de su emplazamiento actual al considerar que el proyecto ya ha cumplido su objetivo. La propuesta presentada en su día por la Asociación Begiandi, entidad organizadora del Festival Getxo Foto, recogía expresamente que la exhibición de la obra tendría un carácter temporal en el marco de una intervención efímera. De hecho, los materiales utilizados para su exposición no estaban concebidos para una exhibición permanente y han llegado al final del ciclo previsto. El Ayuntamiento considera que el proyecto ha cumplido con creces el objetivo o los objetivos planteados por Begiandi, orientados a instalar una obra de arte en un lugar emblemático para disfrute de getxotarras y visitantes y generar emociones en torno a la obra y ofrecer un motivo más para que Getxo continúe siendo un polo de atracción turística y una fuente de atención mediática. Por tanto, próximamente el Ayuntamiento comunicará a Begiandi y al artista la fecha fin de la exhibición y procederá a la retirada de la obra. Y una vez retirada la obra, el muro quedará como estaba al principio, es decir, no se ha pensado si se va a poner otra obra o no. En principio, no. Vale. Bueno. Vale. Hurrengoa mesedez, Xavier. Sí, el mes pasado registramos una pregunta sobre los rodajes cinematográficos que se realizan en vía pública o que requieren la ocupación de la misma. Se nos informó del número de autorizaciones otorgadas en los 3 últimos años, 2023 8, 2024 19, 2025 20. Sin embargo, hubo 2 datos que no se pudieron aportar. Rodajes cinematográficos en vía pública o que requieren la ocupación de la misma, solicitados pero no autorizados para realizarse en Getxo. Y B, criterios que se utilizan para repartirlos en el tiempo y o espacio y reducir la afectación del día a día de los vecinos y vecinas. Bueno, pues lo que tengo que decir es que en el 2025 no se denegó ningún rodaje y en el 2024 se inadmitieron 2 rodajes. ¿Y por qué? Fue un rodaje de la serie Insult Wota. En el Ayuntamiento no era Insult Wota, era la serie, se llama así. Y no era competente porque lo que nos estaban solicitando
era la utilización del parking de la playa de Barinache, y eso es competencia del Ayuntamiento de Sopela. Y también en el 2024 se pidió el rodaje de un spot de Seguro Santa Lucía en el mismo lugar, y evidentemente por la misma razón se inadmitió. Del resto de los años no tenemos ningún rodaje que haya sido desestimado o inadmitido. Y en cuanto a los criterios que se vienen utilizando, pues decir que los criterios que se vienen utilizando es analizar fundamentalmente la solicitud, un poco parecido a lo que en la comisión anterior preguntaba Bildu con respecto a unos conciertos, creo que eran en vía pública. Lo que se hace es que se hace una presentación de solicitud y se habla con el solicitante para ver cómo se puede facilitar esos rodajes. Los criterios básicos es intentar, en la medida de lo posible, facilitar esos rodajes, creando las menores afecciones posibles, evidentemente, al resto de la ciudadanía. Ha podido ocurrir que en un rodaje hayan querido rodar en una determinada calle un determinado día, y ese día, pues a su vez, en esa calle hay obras, o ese día en esa calle, pero como nos puede pasar con un concierto o cualquier otro tipo de evento. Lo que se hace es, se busca una cercanía con las personas que quieren realizar ese rodaje, se mantiene una conversación telefónica o si hace falta una reunión presencial, y se habla de ver qué lugares o qué días pueden ser los más adecuados si hay coincidencia. O si un día de agosto quieren rodar a las 12 del mediodía en Ereaga, pues igual se les dice que mejor a otra hora o en otro momento o buscar esto. Pero lo que se busca es ese equilibrio, como no puede ser de otra forma, entre que nuestro municipio pueda ser pues un plató donde quieran venir a rodar y dar a conocer nuestro municipio, y que eso cause las menores afecciones posibles a la vida diaria de nuestros y de nuestras vecinas y de los visitantes que podemos tener. ¿Vale? Vale, sobre esto decir que, bueno, me sorprendieron los datos de que se habían más de duplicado los rodajes en los dos últimos años, 24 y 25, y por eso queríamos saber también los criterios. Simplemente si quería animar a que esos criterios se sigan teniendo en cuenta, pues no solo atender la petición, sino también, como has dicho, pues que se hagan en momentos del año o del día en donde hagan menor impacto. La pregunta viene, la idea original de hacer la pregunta es, como has comentado el ejemplo de Ereaga el 2 de agosto, es porque yo una vez me encontré un rodaje que cortaba todo el paseo de la playa de las Arenas desde el muelle de Churruca hasta la entrada al marítimo, y esto era no sé si fue en junio o julio, o sea, un día de playa en verano ya. Entonces me sorprendió eso, y sí creo que ese tipo de actuaciones no deberían estar permitidas en épocas del año en donde puede ser verano o puede ser Navidad, pero en donde va a afectar a mucha gente, precisamente por los criterios que has comentado. Repito, lo que se busca es buscar ese equilibrio en que no haya un exceso de afección a la ciudadanía, y por otro lado, si se han duplicado los rodajes, también hay que decir que muchos rodajes que se realizan en nuestro municipio se realizan en lugares cerrados, en interiores. Se realizan en interiores y lo único que piden no es un set de rodaje en vía pública, sino que lo que piden es una reserva de estacionamiento de 2, 3 vehículos o lo que fuera. Eso sí que se han ampliado. Nosotros no autorizamos el rodaje en sí, simplemente esa utilización de los aparcamientos y demás. Pero sí, el criterio básico es ese. Se pueda facilitar, pero buscando ese equilibrio con la afección a la ciudadanía. Por escrito no hay ninguna otra pregunta. No sé si hay alguna otra cuestión. Bayibón. Sí, nosotros tenemos varias preguntas relacionadas con los créditos adicionales que vemos luego. En principio queremos saber a qué se van a destinar 169.400 euros, que aquí pone para difusión y asesoramiento a la comunicación a la ciudadanía en los contenidos fundamentales del plan de legislatura 2024-27 del Ayuntamiento de Guecho,
Eso, queremos saber por qué es necesario un crédito adicional para eso cuando ya estaba contemplado en los presupuestos. Y queremos saber también por qué este crédito adicional se firma el 2 de octubre y no hemos tenido conocimiento hasta ahora en este área de que se iba a hacer nada en el área de comunicación con referencia a este crédito adicional. Hay otro crédito adicional que tiene vinculación con vigilancia de la salud. Yo creo que esto también viene aquí, no lo tengo claro, ¿eh? Vigilancia en la salud, yo creo que... Financiación de diversos, prevención de riesgos. Esto no viene aquí. Eso no, vale. Eso sería la Bien. de organización, porque eso va a organización De acuerdo, y sí, personal. ahí tenía dudas. Hay uno que intuyo que es para pagar a la Diputación Foral de Vizcaya el servicio de incendios. incendios. Y luego tengo otro que intuyo que también tiene que ver con... Ah, sí, hay uno que sí debe depender aquí, es decir, financiación y servicios de recaudación ejecutiva y de apoyo a las OACs. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se ha hecho en las OACs? ¿Y por qué otra vez tenemos por qué otra vez tenemos ahora cuenta de un crédito adicional que se firmó el 3 de noviembre en este caso? Han pasado ya 3 meses prácticamente sin que nadie nos haya contado nada. Lo mismo ocurre con otro crédito adicional que está relacionado, tampoco sé si esto depende aquí, pero como son gastos, ofertas de empleo, dietas y locomoción, traslado de personal al Arcaute, pienso que deberá de ser de aquí, 15.000 euros. Te lo explico, sí. Espera, Y aquí queda, es que hay algunas que quedan entre personal... Vale, no era para y decir esto. todos de golpe que me digáis, Sí, sí. Esa es la otra que tengo duda. Y luego, si no me equivoco, había otro, pues que ya, no, esos son los que tenía dudas. No sé si te pueden explicar ahora el de comunicación. Si no te importa, antes de empezar por ese, el del traslado a Arcaute, porque se nos queda entre 2 comisiones. Lo que puedo decir es que efectivamente son los alumnos que están haciendo el curso básico de formación por acuerdo de mesa de negociación. Se les paga parte del kilometraje o todo entero, no sé si es parte o todo, o se les paga el transporte o el transporte público. Entonces es eso. Digo porque quede claro que si no nos queda a mitad entre las dos, tendría que ir a la otra comisión. Salva. Sí, yo por mi parte indicar sobre el que decías, la difusión y asesoramiento de... ¿cómo era? Comunicación. Sí, o sea, del plan de legislatura. Ese no estaba contemplado, no estaba en el presupuesto, entonces es un crédito adicional para hacerlo. Consideramos que debemos comunicar mejor aquellos proyectos que se van realizando. Al final, pues en vez de ir haciendo aquí y allí, pues queremos unificar una comunicación y que nos apoyen, porque el área de comunicación es más informativo noticiable, no tanto de comunicar hacia la ciudadanía de si hay que hacer algún díptico especial porque pues se han arreglado ya por fin las rampas de Salsidu, o vamos a hacer no sé qué y hay que informar a la ciudadanía cómo hacerlo, si un díptico, si un cartel, si... pues un poco por unificar y por intentar pues darle por ahí una salida que no teníamos contemplado, por eso es un crédito adicional, no estaba contemplado. Sí, es para 2 años, ¿eh? 170.000 euros en... No es un... No, vamos a ver. Esto es para 2 años, vosotros lo habéis podido poner como queráis. Esto es un crédito adicional que se firma en octubre del 2025 y es hasta diciembre del 2025. Sí. El crédito adicional es hasta diciembre del 2025. Claro. Entonces, déjame terminar. Entonces, 170.000 euros en dípticos son muchos dípticos. Pero, claro, entiendo que es algo que habéis tenido que desarrollar en este año, porque lo que es para 2 años o 3 es lo que va en los presupuestos, en créditos plurianuales, no sé qué, no sé cuántos, pero un crédito adicional firmado en octubre del 2025 pierde su vigencia y luego hay que incorporarlo en diciembre del 2025. Entonces, ¿qué es lo que habéis hecho? Entiendo que no lo tengáis ahora, pero ¿qué es lo que habéis hecho contra ese crédito adicional desde el 2 de octubre del 2025? Eso es lo que querríamos saber para la próxima comisión. Vale. No, te lo digo ahora. No es que hayamos hecho nada contra ese crédito. El crédito lo tenemos que hacer a la hora de empezar el trámite en contratación para sacar una licitación. Tenemos que tener ya el dinero ahí.
¿vale? Tenemos que tener ya la RC del dinero ahí. No es que nos vayamos a gastar, pero para sacar la licitación ya tengo que tener el dinero y cuando tengo eso empiezo a revisar la licitación. En estos momentos estamos todavía terminando los pliegos con contratación y el área están revisándolos para sacar la licitación, pero ese dinero lo tenemos que estar ahí. No queremos esperar a que ese dinero que no se ha usado en 2025 volver a usarlo en 2026, sino que lo tenemos ahí. Claro que en diciembre ya no nos sirve y tenemos que volver a decir, oye, eso que había pedido lo voy a volver a utilizar. Sí, pero lo que no queremos, a ver, es un procedimiento que está internamente establecido así. Lo puedo entender, no, puede ser coherente, no, bueno, sin más. Pero sí es verdad que es así, o sea que tengo que pedir el dinero, me conceden el dinero, tengo esa reserva de crédito ahí y a partir de ahí puedo empezar a trabajar con contratación el pliego porque ya voy a tener ese dinero. Porque ¿qué pasa si yo no voy a tener ese dinero y estoy al final de la licitación pública y no tengo el dinero? No lo puedo realizar. Es puro procedimiento, ¿eh? No, de verdad, en la administración trabajamos los dos. Entonces, una cosa es el paso formal que te obliga a tener el crédito antes de publicar la licitación, esto es evidente, y otra cosa es que si tú pides ese crédito es porque previamente has empezado a valorar o qué disponibilidad presupuestaria tienes o qué es lo que quieres hacer, y aunque no tengas el documento en contratación, sí que tienes un documento elaborado en tu parte técnica para saber más o menos el importe de lo que vas a pedir, cuando menos. Luego vienen los pasos formales, pero si los pasos formales se hubiesen cumplido y se hubiese hecho lo otro con otra previsión, el concurso ya estaría sacado. Han pasado 3 meses. Este crédito, en nuestra opinión, se saca porque ya el 10 de octubre del 2025 sabíais que no ibais a presentar ningún proyecto de presupuestos para el 2026, cosa que hasta ahora no habéis hecho y estáis reservando dinero para entonces, porque pediremos por escrito qué es lo que habéis hecho con ese crédito, porque claro, este crédito tienes que volver a llevarlo a pleno e incorporarlo. Entonces, para ese concurso que no has sacado, no te sirve. No. Por terminar, es mucho más simple que todo eso. Si es que el concurso estaba previsto sacarlo en diciembre, pero ha habido dudas en el último momento entre diferentes áreas con ciertas partes de los pliegos y no se ha sacado. Estamos ultimando y diciendo esto arriba, esto abajo. Es que es así. Lo necesito sacar cuanto antes porque necesito el servicio y no es más. O sea, no estoy jugando, no hemos utilizado ese dinero para nada, se ha quedado ahí y me preocupaba de que se atrasara la salida de esta licitación precisamente por estos plazos. No tengo constancia de nada del presupuesto y yo me remito a que yo necesitaba ese dinero para estar ahí y ese dinero sigue ahí. No lo teníamos contemplado en el presupuesto, lo hemos pedido porque interesaba sacar este proyecto y sinceramente, o sea, y lo tengo por mail, hemos intentado sacarlo antes de que nos vayamos en Navidades de vacaciones muchas personas de las áreas para que quede publicado y no lo hemos conseguido. Y estamos ahora intentando sacarlo y en breve, además, veréis publicado, espero que ya en breve, muy en breve, porque me urge porque al final los plazos se pasan. No es tanto por el dinero, sino por el servicio. Así que no hay nada extraño, nada que ver con el presupuesto de 2026 ni nada similar. Ese dinero, si ya está asignado en el 2025 a esa área, si se prorrogarían los presupuestos, seguiría ahí, porque se ha terminado ese dinero en esa área. Entonces, poca preocupación más en ese sentido, pero no me voy a meter en nada de presupuestos porque no es mi área y desconozco todo lo demás. Yo me remito a esta licitación. No sé mucho de técnica presupuestaria, pero yo juraría que los créditos adicionales que se han aprobado en 2025 caducan en el 2025 y no se pueden, y lo que hay que hacer es incorporarlos al presupuesto 2026. En cualquier caso, el presupuesto 2025 ya está prorrogado desde el 1 de enero, o sea, porque no se ha aprobado. La otra pregunta era sobre la SOAC. Yo creo, bueno, si no te importa ese, como no es competencia de esta comisión. Es personal que tiene tesorería en la SOAC, no son la SOAC. Entonces, quiero decir que lo dejamos para la siguiente comisión. ¿Vale? Si hubiera alguna duda, pues lo aclaramos. Si no hay ninguna otra pregunta, vaya, Alicia.
Sí, llevo tiempo pidiendo información sobre el tema de los traspasos, de si alguno ha pedido ayuda al ayuntamiento para hacer el traspaso. Se quedó en mandarme la información, no la he recibido, no sé en qué está. Bai, Juanma. Sí, he hablado con el área de este tema, ya os he comentado que se está haciendo un plan de acción con este tema. Me ha dicho la responsable que para la comisión del mes que viene ya venimos con datos tanto de lo que se ha estado haciendo como de lo que se pretende hacer con los muestreos y con las encuestas y con el plan de acción para este tema. Ya no ha dado tiempo para esta, pero yo creo, casi te aseguro que para la comisión del mes que viene estará incluido en el orden del día, y también se incluye el dato que quería saber en cuántas se ha, digamos, participado, colaborado, intervenido y todo esto. Y algo más, ¿vale? Vale. Beste norbaitek ez, orduan, besterik gabe, bilera amaitutzat eman da. Eskerrik asko guztioi.